en nombre de la Comisión de Resolución de Conflictos de la Cámara de Industria de Guatemala, CRESIG, les doy la más cordial bienvenida a nuestro desayuno conferencia correspondiente al mes de febrero. En esta ocasión tenemos el honor de contar con la participación del licenciado Álvaro Castellanos Howell, quien compartirá con nosotros su análisis respecto de las normas aplicables al fondo de litigio en el arbitraje. El licenciado Castellanos es socio fundador de la firma de abogados Consortium Centroamérica, Rodríguez Archila Castellanos Solares y Vilar. Es miembro de la Corte Internacional de Arbitraje de la ICC. Es el presidente de Junta Directiva de CRESIG. Es catedrático universitario. Ha sido nombrado por la publicación Who's Who Legal 100, experto en arbitraje y litigio comercial, entre otros. Y gracias a su acertada dirección y generosidad al compartir sus conocimientos, así como su dedicación a esta labor, hemos logrado fortalecer nuestro centro de arbitraje y conciliación y llevar a CRESIG a la vanguardia de la prestación de servicios de administración en métodos alternos de resolución de conflictos. Tengo el privilegio de trabajar y aprender de él aquí en CRESIG, y es un gusto para mí presentarles, sin más, esta mañana al licenciado Álvaro Castellanos. Muchísimas gracias, Carolina. Qué presentación más linda, ante todo por lo último que usted. Se lo agradezco mucho, pero yo creo que muchos de ustedes conocen a la licenciada Carolina Díaz con el trabajo que ella hace y su forma precisamente de tomar en serio las responsabilidades que tiene como atribuciones. Así que diga usted eso de sus servidores, muy halagador, pero todo lo contrario, soy yo quien aprendo mucho de Carolina y se lo digo muy sinceramente. En primer lugar, muchísimas gracias por su indulgencia de estar hoy aquí, su amabilidad. Digo indulgencia, ¿verdad? Perdonarán cualquier cosa que no esté cubierta en una presentación en la cual ustedes quizá tengan alguna expectativa en particular y que yo no cubra. Así que si ese es el caso, al final, y trataré de ser muy breve, digamos, y muy eficiente, si se puede usar esa expresión en la presentación, para dejar espacio y poder tener discusiones o aclaraciones o correcciones de mi parte, si fuera también el caso, al terminar la presentación. Y digo eso de la indulgencia también porque yo sé que aquí hay personas que tienen mucha experiencia, tienen mucho interés, tienen mucho conocimiento y han hecho presentaciones también magníficas aquí mismo en este recinto, con estos desayunos mensuales que gracias a Dios que sí han logrado ya afianzar como una de las buenas ideas que ha tenido Carolina en la dirección general de este centro. Así que bueno, vamos a entrar en materia y primero Dios, como les digo, pueda yo aportar algo, porque yo siempre que veo pues que estoy parado en una posición como esta de estar frente a un público, siempre sé, cada vez que tiendo a apreciarlo, digo, más la responsabilidad que significa, ¿verdad? Que ustedes aquí están dando su tiempo y han hecho una inversión también financiera y han pagado para estar aquí, así que de verdad espero contribuir al menos en algo, porque aparte está su desayuno, pero que yo contribuya en que no se vayan tan con las manos vacías. Normas aplicables al fondo de litigio del arbitraje. Bueno, ese es un tema que da para mucho más de lo que está en las diapositivas que vamos a ver, porque puede ser un tema que involucre análisis de otros aspectos. Cuando vemos norma aplicable al fondo, como por ejemplo decía el tema de la equidad, hoy no es ese el tema. Ya hemos tenido más de alguna presentación en estos foros mensuales sobre lo que es arbitraje de equidad y cómo entendemos nosotros cómo debe aplicarse la equidad. Inclusive, si se recuerdan, en una de las presentaciones hubo una que también por sugerencia de la Universidad de App se tituló laudos salomónicos y cómo evitar laudos salomónicos, mejor dicho.
Entonces, el tema de equidad es muy complejo, pero yo sí lo vinculo al tema de normas aplicables al fondo, porque creemos nosotros entre sí que con las discusiones que hemos tenido, creo que tenemos esa visión compartida, que un arbitraje de equidad no excluye ni debe excluir la aplicación y el estudio de las normas de derecho aplicables en el caso. En todo caso, debe menguar los rigores de la norma cuando esa norma aplicada al caso concreto pudiera ser un duro. Aquella famosa expresión de sed lex dura lex, ¿no? Pues con la equidad podemos trabajar un poco esa noción. Pero bueno, insistía, hay otros temas que se pueden relacionar, pero hoy voy a tratar de ver si podemos hacer algún aporte. En el tema que vemos acá, digo yo, ¿cuál es el punto de partida? Sinceramente no hay nada nuevo bajo el sol, es la ley modelo de UNCITRAL. Como ustedes saben, UNCITRAL es la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional. UNCITRAL pues es siglas en inglés. La ley modelo hasta el día de hoy, nos guste o no nos guste, sigue siendo quizás el estándar o la referencia a nivel mundial más importante en arbitraje, ante todo arbitraje comercial internacional. Tan así es que varios países que ya tenían unas leyes que se consideraban relativamente avanzadas, como el Reino de España, modificó su ley, cambió su ley y se volvió un país modelo, digamos así, o el país de los modelos. Y así hay otros ejemplos. Cada vez hay más países que han adoptado la ley modelo. Guatemala, como ustedes saben, desde 1995 emitió una ley que está esencialmente basada en el modelo de ley, aunque digo esencialmente porque sí tiene algunas desviaciones, y algunas desviaciones significativas. Ahora, en el caso de punto de partida es porque quisiera ver con ustedes dos o tres elementos importantes. Miren el numeral primero. Es interesante ver que el tribunal arbitral decidirá, dice decidirá, es como un mandato, deberá decidir o decidirá el litigio de conformidad con las normas que han elegido las partes. Pero miren ustedes qué dice, normas de qué. No dice las leyes ni dice las normas legales, dice las normas de derecho que han elegido las partes. Y fíjense, no sé si ustedes se han percatado en esa referencia que tiene el primer numeral cuando dice que no se entenderá salvo pacto en contrario, que en esas normas de derecho quedan incluidas, ¿verdad?, las normas de derecho internacional privado, las normas de conflicto de leyes. Ese es un tema en el que vamos a volver en un momento, pero por favor tomen nota que la ley misma aclara que cuando las partes eligen un derecho, con normas de derecho, es el derecho sustantivo y no las normas conflictuales o las normas de conflicto de leyes en el espacio, porque recordemos que hay diferentes tipos de ley, conflictos de leyes, ¿verdad? Conflicto de leyes, estas son obviamente en el espacio, no en el tiempo. Si las partes no indican una ley aplicable, obviamente entonces, miren qué interesante, el tribunal arbitral tiene un poder discrecional muy importante y dice que determinará las normas de conflicto que estimen aplicables. Ahí vamos a volver también en un momento con unas reflexiones, ante todo cuando vamos, después de hacer el punto de comparación. Recordemos que este es el punto de partida, este es el espíritu de la ley, por decirlo así, el espíritu original de nuestra ley, porque este es el texto del cual se basó el legislador guatemalteco para emitir el artículo respectivo en la ley de arbitraje que vamos a ver en un momento. El numeral 3 es muy interesante porque ahí ya ven ustedes que está efectivamente referido al tema del ex aequo bono, es decir, el arbitraje en equidad. Algunos países no coinciden en llamarle ex aequo bono, sino llaman amigables componedores. Hay ahí algunas dificultades conceptuales, no todos los países cuando se refiere a ex aequo bono estamos pensando exactamente lo mismo, pero como les decía, este numeral 3 ha sido objeto de análisis en otras presentaciones, no es hoy nuestro tema. Y sin embargo, insisto, miren dónde lo pone UNCITRAL.
digámoslo así, el foro máximo a nivel mundial de expertos en temas de derecho internacional arbitral, ponen el tema de ex equo et bono y normas aplicables al fondo de litigio. Eso nos da una importante señal de que la posibilidad, cuando nos autorizan las partes a resolver ex equo et bono, no es patente de corso, no es cheque en blanco, no es un poder discrecional absoluto. En todos los casos, el tribunal arbitral decidirá correr las estipulaciones del contrato. Ojo, pacta sunt servanda. Y además tendrá en cuenta, no es opcional, según la ley modelo. Los árbitros deben tomar en cuenta los usos mercantiles aplicables al caso. Vean ustedes la amplitud de ese artículo. Costumbre, fuente de derecho. Por ejemplo, en el último numeral, ¿cuál es la capacidad que tienen los árbitros para decidir con base en qué normas de conflicto se debe resolver una disputa? Si las partes no eligieron su derecho, que no es ley, o solo la ley. Ahorita vamos a ver con más propiedad o más detenimiento, buscar algunas respuestas o algunos indicios de respuesta al menos a estas extrañas situaciones. Parecieran extrañas. Quizás ante todo si nosotros tenemos o estamos inmersos en una cultura jurídica que en particular pudiéramos estar inmersos también muy en un determinado positivismo muy marcado, ¿verdad? De que derecho es ley, nada más, o idealmente. Ahora miremos el punto de comparación. Si quieren, recuérdense que solo con verlo, el punto de partida, y este artículo quería comentarles, está intacto en la versión 2006 del modelo de ley, porque ustedes saben que hay dos versiones, la original y la 2006. Este artículo no se tocó, no se modificó, no se alteró. Entonces sigue siendo válido al día de hoy este punto de partida. Y el punto de comparación, aquí es donde ya los chapines nos pusimos un poco creativos. No me recuerdo si es porque así se preparó el proyecto de ley o en el Congreso una de las cosas fue justo hacerle nuestras pinceladas locales. Pero por ejemplo, ojo, también, nuevamente, regreso al punto de partida. ¿Cómo se llama el modelo de ley? ¿Se recuerdan? Es modelo de ley sobre arbitraje comercial internacional. Es decir, un CITRAL propone un modelo que está dado pensando en el arbitraje internacional. Y dentro de la modalidad internacional es el comercial. Porque acordémonos que hay arbitrajes internacionales de otra naturaleza, como los de inversiones. Esos son arbitrajes internacionales, porque tienen completamente otro punto de partida. Entonces, todo esto ni se distingue nacional o internacional, porque está dado o pensado para el arbitraje internacional, prima facie. Ahora bien, cuando pasamos a una ley como la guatemalteca, que se refiere tanto, su ámbito de aplicación, ¿verdad?, tanto al arbitraje nacional como al internacional, quizá no es tan descabellado ese intento normativo. Yo recuerdo que el doctor Alejandro Garro, que muchos de ustedes han escuchado, quizá incluso en persona en algunas conferencias, porque es un muy reconocido profesor de Derecho en la Universidad de Columbia University, y que escribe mucho, creo que él de alguna forma hizo algunas sugerencias con esto. Por ejemplo, el tribunal, miren el numeral 1, si tratan de retener el texto del punto de partida, van a ver ahí totalmente los rasgos y las características, pero aclarando que solo es más que todo el tema de que las partes pueden elegir su derecho, ojo, derecho, no la ley, no solamente la ley, cuando se trata de arbitrajes internacionales. Yo me puse a pensar con la preparación de esta charla si no es una limitación a la autonomía de las partes que en algún caso,
que sea un arbitraje doméstico, porque muchas veces el arbitraje doméstico lo marca el lugar del arbitraje, aunque hayan partes que sean, ¿verdad?, de diferentes nacionalidades. O puede darse el caso que en relación a una inversión extranjera en Guatemala, donde el vehículo de la inversión y un guatemalteco, ¿verdad?, el vehículo de la inversión sería una sociedad anónima constituida en Guatemala, pero propiedad de empresarios europeos. Contrata con una distribuidora o con una proveedora de suministros en Guatemala. Podría ser que por alguna conexión o una razón lógica hubiera algún contacto con normas de otro estado. Pareciera que en los arbitrajes nacionales no sería aplicable la posibilidad de seleccionar derecho extranjero. Pero todos sabemos que nosotros además tenemos la ley del organismo judicial que establece, digamos, la posibilidad del pacto de sumisión. Eso lo vamos a ver un poco más adelante. Ojo, esas normas están inmersas en normas de conflicto de leyes en el espacio o normas de derecho internacional privado, que sí son lo mismo. Normas conflictuales, normas de conflicto de leyes en el tiempo y normas de derecho internacional privado son lo mismo. Y de hecho, en varios textos que fui encontrando, todo el tiempo se usan, digamos, de manera sinónimos. Ahora, este aspecto, obviamente, siempre lo hemos comentado alguna vez en la oficina, con las personas que tenemos gusto de trabajar, algunas están por acá, que si uno quiere elegir el derecho de otro estado, no es como hacer una venta o compra irracional de a qué derecho someto un contrato, solo porque me dijeron que, por ejemplo, las leyes de Nueva York son las más famosas para cierto tipo de transacciones. Tiene que haber una conexión, tiene que haber alguna razón, tiene que haber alguna explicación para que yo pueda finalmente demostrar por qué es, perdonen la cacofonía, ¿verdad?, racional que yo haya elegido un derecho extranjero en una relación doméstica o en apariencia doméstica o nacional. Pero el hecho es que nuestra ley, en el artículo 1, subsume varios de los párrafos que vimos en el punto de partida. Y vean ustedes, por ejemplo, ¿verdad?, que hay dos diferencias. Una solo es de aclaración local, por cuando se dice que ven ustedes en la cuarta línea, cuando dice, o en la quinta dice, si las partes, o en la cuarta dice, al derecho sustantivo de este Estado y no a sus normas de derecho internacional privado. En el proyecto de ley, en el modelo de ley dice las normas de conflicto, ¿verdad? Dice las normas de conflicto. La duda es si esa referencia es equivocada o no aquí, y no. Obviamente vamos a ver por qué no. De hecho, aclara que se refiere precisamente a esas normas de conflicto de leyes en el espacio. Luego, ¿por qué? Porque la ley del organismo judicial, cabalmente el capítulo que se llama Norma de Derecho Internacional Privado, menciona todos los principios bajo los cuales se debe resolver los famosos conflictos de leyes en el espacio. Aparte, ven ustedes que el tribunal aquí, en este último pedacito del numeral primero, dice que el tribunal arbitral podrá elegir digamos, indicar cuáles son cuál es el derecho aplicable, nuevamente con un concepto más amplio, tomando en cuenta las características y conexiones del caso, que es más amplio que la concepción que tiene la ley modelo, si quieren regreso, cuando dice que el tribunal aplicará la ley que determine las normas de conflicto de leyes que estime aplicables. O sea, el modelo de ley, cuando las partes no pactaron derecho, tienen que usar normas de conflicto de leyes para determinar a qué derecho van a llegar finalmente, a qué derecho sustantivo van a llegar para aplicar a la resolución del caso concreto. Conforme nuestra ley, este último, digamos, disposición del numeral primero no necesariamente obliga a hacer un análisis conflictual, sino que las partes podrían, por ejemplo, elegir ciertas normas jurídicas que no vienen por la vía de una disposición conflictual o de determinación de un conflicto de leyes en el espacio. No sé si me explico. Podrían decir los principios de unidad,
vamos a aplicar para resolver este caso. Vamos a ver cómo eso puede ser relevante. Entonces, nuestra ley es un poco más flexible en ese tema, porque no obliga a los árbitros a usar siempre ley de conexión. Los pueden usar, las leyes de conflicto de leyes, o las normas de conflicto de leyes. Ya me voy a ordenar un poco más. Y en cambio ustedes ven que el segundo párrafo sí obliga al tribunal arbitral, cuando las partes no eligen derecho aplicable, sí obliga a que determinen el derecho aplicable a través de normas de conflicto de leyes. No es caso. Lo interesante es que no dice las normas de conflicto de leyes del lugar donde tenga su sede el tribunal arbitral. ¿Se dan cuenta la diferencia? Un juez, solo pensemos un segundo, ¿qué pasa cuando un juez tiene que conocer una disputa o una controversia derivada de un contrato internacional y es iniciado un proceso en Guatemala y las partes no indican cuál es el derecho aplicable? El juez guatemalteco tendrá que hacer un análisis de cuál es el derecho aplicable con base en qué normas conflictuales o qué normas de derecho internacional privado, las de la Lex Fori, es decir, las de la ley del asiento o del lugar del tribunal. El juez no puede usar, en principio, otras normas. Puede usarlas en el reenvío, pero ese es otro tema. Pero si se dan cuenta, el juez tiene que usar sus normas de conflicto. ¿Me explico? Un juez guatemalteco, ¿qué normas conflictuales va a consultar si tiene que hacer utilización o tiene que recurrir a este tipo de decisiones o análisis previos en materia incluso de jurisdicción o ya en cuanto a la sustancia del litigio? Tiene que usar sus normas de derecho internacional privado. Y vamos a ver cuáles son sus normas de derecho internacional privado en el caso de Guatemala. Parten incluso de aquellas normas que están en tratados internacionales, no ni siquiera de entrada a la ley del organismo judicial. Pero vamos a ver si todo este enredo que estoy armando después se va aclarando. Después aquí, ¿por qué es esta exclusión? Miren, ¿cuál será la razón de ser? Cuando dice, se entenderá que toda indicación del derecho o ordenamiento jurídico de un Estado determinado, cuando las partes así lo han hecho, se refiere, a menos que se exprese lo contrario, al derecho sustantivo de ese Estado y no a sus normas de derecho internacional privado. ¿A qué obedecerá esa aclaración que hace el modelo de ley y que Guatemala tomó directamente del modelo de ley sin modificar una sola palabra? Y ojo, vean ustedes la amplitud de la palabra derecho u ordenamiento jurídico, insisto. ¿A qué se deberá? Precisamente, muchas veces inadvertidamente, cuando yo elijo el derecho del Estado A, si no hago esa aclaración incluso en el contrato, que muchas veces algunos de ustedes no sé si lo han visto en contratos internacionales, cuando viene el modelo del contrato que tenemos que revisar, algunos abogados ponen, ¿verdad? Este contrato está sujeto a las leyes del Estado de Nueva York, excluyendo de dicha referencia sus normas de derecho o sus normas conflictuales. ¿Por qué pondrán eso? ¿Por qué pondrán eso en los contratos? ¿O por qué la ley en este caso dispondrá eso? En esencia, y en mi opinión, a menos que alguien de ustedes me pueda iluminar o ampliar las razones de esta discusión, es para evitar el reenvío. Entonces, ¿se acuerdan de la teoría del reenvío en el derecho internacional privado? Que es una forma de eludir precisamente la aplicación del derecho que primariamente debiera ser aplicado, el derecho sustantivo. Es tan sencillo, en mi opinión, como eso, evitar el reenvío. El reenvío, hay un caso famoso, ¿se acuerdan? El caso Ford, de cómo los jueces franceses, ante un ciudadano que no era francés, terminaron quedándose con la herencia de este multimillonario que vivía en París, dado que él no tenía herencia en su país de origen, pero cómo lograron hacer el reenvío a través de las normas conflictuales, que de su Estado lo mandaban a ver el derecho de Suiza, si no recuerdo mal era Suiza, y antes de ir a ver el derecho sustantivo suizo, fueron a ver las normas conflictuales suizas para regresar el caso a Francia y aplicar el derecho sustantivo francés.
Es decir, tal vez lo he estado explicando muy primariamente, pero ese tema del reenvío es lo que se quiere evitar con esta simple referencia. Si desean que amplíe después ese tema, lo podemos discutir, pero tenemos que ir avanzando porque todavía queda mucha materia y no estoy siendo eficiente. Se dan cuenta, por ejemplo, en el numeral 2 que dice: en el caso de que el arbitraje sea de carácter internacional. Otra vez hace esa distinción entre arbitraje nacional e internacional, pero insisto, quizás en este segundo párrafo tiene aún más razón de ser, porque nuestra ley de arbitraje se aplica tanto a los arbitrajes nacionales como a los internacionales. Pero en esta digamos, otra disposición normativa se hace referencia incluso a las prácticas y principios del derecho comercial internacional y usos y prácticas comerciales. Esto, de general aceptación, es muy importante los alcances que puede tener conforme lo que vamos a presentar más adelante. Es ni más ni menos el reconocimiento legal del uso de la lex mercatoria. ¿Verdad? ¿Qué es la lex mercatoria? Vamos a verlo en un momento. Recuerdo muy bien al doctor Alejandro Garro haciendo énfasis en estos últimos dos numerales, porque para él esta era una entrada formal, le hace formal en el sentido de una norma positiva dentro de nuestro ordenamiento jurídico, permitiéndole, y es más, miren el numeral 3, no permitiéndole, casi que obligando a un tribunal, porque dice en el 3 que tanto los nacionales como los internacionales, el tribunal arbitral decidirá, con arreglo a las estipulaciones del contrato, ojo, otra vez pacta sunt servanda, y tendrá en cuenta los usos y costumbres o los usos mercantiles aplicables al caso. Entonces, que esto es una entrada formalmente admitida, léase a través de norma positiva, a el uso de otras fuentes del derecho, entre ellas especialmente la lex mercatoria. La nota explicativa, tal vez yo aquí voy a pasar ya más rápido, tal vez he ido dejando ya algunos elementos mencionados. La nota explicativa de la ley modelo es muy interesante verla. Insisto, esa nota explicativa que se emitió junto con la ley modelo sigue estando totalmente vigente porque, como les decía antes, este artículo no fue modificado, ¿verdad? El de las normas aplicables al Fondo de la Nación, el artículo 28 original de la ley modelo. Y vean ustedes que ellos mismos hacen la referencia clara a que cuando mencionan normas de derecho y no a ley, la ley modelo brinda a las partes entonces una gran gama de opciones, mucho más amplia que la simple indicación de un código civil, un código mercantil o una ley específica y determinada de un ordenamiento jurídico. Por ejemplo, miren, algunos podrían pensarlo, ¿cómo así? Que se pueda elegir por pacto de las partes las normas de una convención internacional que no ha sido ni siquiera suscrita o eventualmente no ratificada por los estados a los cuales las partes pertenecen, ¿verdad? Ojo, la Convención de las Naciones Unidas sobre la compraventa internacional de mercaderías puede ser perfectamente elegida por las partes como derecho aplicable, y asimismo ahí ven el ejemplo en el mismo texto de esta nota explicativa. Ojo, porque es tan importante la nota explicativa, es como la exposición de motivos, ¿verdad? de la ley modelo, que nos, en un caso de interpretación de la ley de arbitraje de los países que tengan base ley modelo, debiera servir directamente para hacer un análisis sobre lo que quiso decir el legislador, o por lo menos por contraste, darse cuenta de lo que no dijo y lo que debería haber dicho. Por ejemplo, nosotros tenemos desviaciones, insisto, en la ley de arbitraje, que primero Dios se corrija en este año. Hay un proyecto de ley, pero viendo, consultando, digamos, la nota explicativa, uno puede encontrar muchas cosas interesantes que explican aspectos muy particulares de
del uso, digamos, incluso general del arbitraje. Entonces ven ustedes que ahí mismo, dentro de este otro párrafo, ellos explican que es muy dable pactar normas de convenios que aún ni siquiera han sido ratificados, siempre y cuando las normas de los convenios hagan sentido o tengan relación, ¿verdad?, con la disputa. Entonces, ahora, veamos rápidamente, creo que aquí ya viene. Sí, miren, norma de derecho internacional. Tomen nota, por decir, insisto, la diferencia del texto entre la ley modelo y el decreto 6795. ¿Cuáles son algunas diferencias? Las hemos ido viendo. La ley modelo se refiere a conflicto de leyes, ya en mi opinión, creo que fue más técnico que en Guatemala hiciéramos la referencia a normas de derecho internacional privado, porque así tienen más identificación en nuestro medio. ¿Y por qué? Pues no se nos puede olvidar que nosotros somos, como Estado, digamos, parte de la Organización de Estados Americanos, hemos suscrito y ratificado varias convenciones, no una o dos, varias convenciones en materia de derecho internacional privado. CIDIP, me imagino que ustedes han oído, ¿verdad?, sobre CIDIP. CIDIP ya lleva 7, si no estoy mal, reuniones en las que alcanzan la emisión formal de propuestas de convenios o tratados para su debida suscripción y posterior ratificación, y dentro de ellas está una muy importante que a veces se nos olvida, que está por ahí, que es la Convención Interamericana sobre normas generales de derecho internacional privado. Esa es importante y vamos a ver ahorita, pero vean cómo algunas disposiciones particulares, pero vean cómo se llama: Convención Interamericana sobre normas generales de derecho internacional privado, no de normas de conflicto, ¿verdad? Y luego la ley del organismo judicial y otras leyes obviamente tienen normas conflictuales, llamémosle ampliamente, el Código Civil, el Código de Comercio. Ahí tengo yo unas referencias de accesos o links a páginas importantes para esta conferencia, pero quizás voy a tener que irlas omitiendo algunas por cuestión de tiempo. Lo que quería resaltar yo con la importancia de CIDIP y a dar acceso al link es para que nos demos cuenta del gran ámbito de cobertura que tiene CIDIP en propuesta de, o sea, la OEA, ¿verdad?, propuesta de su Comisión sobre Derecho Internacional Privado, y el ámbito de cobertura enorme que tiene para temas de nuestro diario interés. Por ejemplo, está la Convención Interamericana sobre el ejercicio de poderes provenientes del extranjero. Guatemala es Estado parte de esa convención, y si no tenemos cuidado con esa convención, podemos tener serios problemas a dar un litigio por no haber acreditado adecuadamente una representación legal vía mandato. Tiene algunas peculiaridades muy interesantes en esa convención. Convención Interamericana sobre el ejercicio de poderes provenientes del extranjero, y hay varios estados de Latinoamérica que lo han suscrito. De hecho tiene un protocolo también. Guatemala es estado aparte y es verdaderamente delicado, porque si no se cumple con algunas, cuando ojo, tiene que ser entendido que sea un mandato que venga de otro país que es estado aparte. Si no se cumplen algunos aspectos que hay ahí, ante todo donde no hay notariado latino, que ahí es donde veo más delicado el tema, el mandato puede ser ineficaz, ¿no? Eso un juicio nos puede doler mucho, y a los clientes, ante todo, a nosotros la responsabilidad del cliente. Entonces, ahí está lo que yo quería haber explicado antes de por qué se excluye cuando uno dice queremos someter este contrato al derecho de la República, digamos a la Federación Mexicana, a los Estados Unidos de México, que es su ley federal, no la de un estado en particular, y dice, no se dice nada, en la ley de arbitraje dice, ok, pero no incluye las normas de conflicto o las normas de derecho internacional privado de México. Eso es lo que para efectos prácticos. ¿Por qué? Insisto, es para evitar el reenvío.
de que tengan que ver las normas de México y pueda reenviar las normas conflictuales de México y reenviar el caso digamos, al derecho sustantivo de otro país. Y así quedar burlada la intención o el pacto de las partes. Esa es la razón. Y yo esto creo que ya lo abordé, ¿verdad? Que normalmente el juez, cuando estamos ante un juez, el juez determina cuáles son normas conflictuales sobre su derecho. En cambio, la ley de arbitraje le da mucho más amplitud a los árbitros para decidir incluso cuáles son las normas conflictuales más convenientes para resolver hasta qué derecho sustantivo voltear a ver cuando las partes no decidieron eso en su contrato. Vamos a ver. Derecho conforme a la ley modelo, entonces, vean ustedes, es definitivamente la noción de derecho es a propósito. Porque lo dice la nota explicativa, es a propósito, mucho más amplio que la noción o concepto de ley. Y ya empiezo yo a preguntarme cuál es nuestra actitud, digamos, cuál es nuestra visión ante todo si estuviéramos fungiendo como árbitros ante una posibilidad como esta. ¿Admitiríamos como derecho aplicable disposiciones tales como los principios de UNIDROIT o los Incoterms o no? O nosotros somos de una visión más, cada uno de nosotros, de una visión más, si quieres, segura de que norma le hace derecho, es solo aquella norma formalmente emitida por algún organismo legislativo, sancionada debidamente, etcétera, etcétera. Y por eso pongo yo algunas cuestiones que son un poco más, si quieren, filosóficas, ¿verdad? ¿Qué tanto se admite entonces otras fuentes del derecho? Ojo, la costumbre, ¿verdad? Muy importante la costumbre. Obviamente no podía ser de otra manera en el derecho internacional. El derecho internacional en general es costumbre, en esencia, ¿verdad? Y de ahí nace todo, y el derecho internacional privado deriva de ese derecho internacional. Luego, la jurisprudencia. Imaginémonos qué maravilla como fuente para poderla citar en los fallos o en los laudos arbitrales, ¿verdad? Pero podemos hacerlo como norma, como derecho, como un precedente con lo suficiente fuerza vinculatoria para ese caso, o no. Los principios generales del derecho, usos y prácticas mercantiles, el lex mercatorio, como decía antes, ante todos los arbitrajes internacionales. Y obvio, los pactos contractuales, siempre y cuando no alteren o busquen alterar orden público o norma imperativa, son la ley entre las partes. Eso creo que todos lo tenemos claro. Pero yo, por ejemplo, me hacía la pregunta con base en cómo está redactada incluso la ley del organismo judicial, con sus artículos 1, 2 y 3. Nuevamente, por cuestión de tiempo, tal vez aquí sí voy a recurrir rápidamente a la ley. Denme un segundo, porque yo me pongo a pensar si el arbitraje es internacional, con sede en Guatemala, es decir, la sede del Tribunal Arbitral está en Guatemala, pero es internacional. Yo ahorita estoy en un caso que es internacional, aunque estamos todos haciéndolo aquí, ¿verdad? Y mi pregunta es: ¿qué tanto los árbitros abrimos nuestra mente cuando estamos aquí a toda esta gama de posibilidades? ¿O no? ¿Verdad? Vamos a ver si encuentro mi ley de organismo judicial. Según yo la había guardado por aquí, pero aquí está. Bueno, en todo caso, para no perder mucho tiempo, porque no sé por qué no la tengo. Si ustedes se dan cuenta, incluso solo con leer los artículos 1, 2 y 3 de la ley de orden judicial, la ley como el resultado del proceso legislativo es la fuente de fuentes, y de hecho todo lo que es costumbre, todo lo que sea, cualquier otra fuente de derecho está totalmente sometida a cuando solo la ley diga que es posible acceder a ella. Es decir, el hermetismo jurídico nuestro está muy claramente manifestado en nuestra propia ley del organismo judicial, y tiene para mí algunas exacerbaciones. Por ejemplo, yo he estado estudiando un poquito para otro tema, y solo se los dejo como un comentario
interesante, ¿verdad? Yo pude notar que Guatemala es el único país de toda Centroamérica, solo para hacer un análisis centroamericano, que tiene aquel principio de ignorancia iuris, ¿verdad? Que nadie puede alegar la ignorancia de la ley para excusarse de su cumplimiento. El único país que dice que nadie podrá alegar ignorancia, uso, práctica o costumbre en contrario a la ley para no aplicar. ¿La tenés ahí? Gracias, muchas gracias, muy amable. Esto se llama ayuda y piedad. Gracias. Y les decía que eso, el principio de ignorancia iuris, después lo fui a buscar a todo el resto de países y todos simplemente hacen referencia a que obviamente la ignorancia no puede utilizarse como una excusa para el cumplimiento de la ley, pero no se mezcla con el tema de uso, costumbre o práctica. ¿Por qué? Por ejemplo, incluso Costa Rica reconoce como fuente de derecho la costumbre, recogida a través de las sentencias de los tribunales costarricenses. Por supuesto, sí le da un nivel de preponderancia a la ley, como creo que todos los países civilizados hoy por hoy podríamos decir que es la tendencia o es lo lógico. Pero aquí tenemos ciertos candados muy particulares en contra del uso, la costumbre, las prácticas o incluso eventualmente otras fuentes del derecho. Eso es la impresión que yo tengo. Gracias, Enio. No, en normas generales, dice, los preceptos fundamentales de esta ley son las normas generales de aplicación, interpretación e integración del ordenamiento jurídico guatemalteco. O sea, veamos el alcance, ¿verdad? No es para el organismo judicial. Estas normas están en los códigos civiles de todos los demás países del mundo. Guatemala es el único que las tiene, o creo, el único país que las tiene en la ley del organismo judicial. Pero obviamente son reglas de interpretación de todo nuestro sistema. Y dice fuentes del derecho. La ley es la fuente del ordenamiento jurídico. La jurisprudencia la complementará. Pero ya sabemos que nosotros tenemos un criterio de jurisprudencia complementaria cuantitativa, no cualitativa, según 5 fallos o textos de la Corte Suprema o 3 de la Corte de Constitucionalidad. Pero ¿dónde queda, ¿verdad?, la importancia de los precedentes que puedan ir haciendo digamos un impacto en las resoluciones diarias que se emiten en los tribunales? Pues bueno, para los tribunales arbitrales todo esto no es problema. Para los tribunales arbitrales el marco jurídico, legal incluso, que abre la ley de arbitraje es mucho más abierto. ¿En qué sentido? Que yo puedo usar jurisprudencia, en mi opinión, que sea aunque sea un precedente y que no sea una sentencia de la Corte de Constitucionalidad, la puedo usar, incluso un tribunal nacional que demuestre en ese caso concreto cómo se interpreta o se aplica, por ejemplo, un uso en una práctica comercial. Totalmente abierta esa posibilidad, ¿verdad? En cambio, obviamente un juez no puede decir que ese precedente sea lo suficientemente importante como para decidir su caso con base en ese precedente. Si nosotros encontramos un precedente lo suficientemente contundente, razonado, claro, lógico, sensato, con base en ese precedente, único caso de un juzgado de primera instancia, una sala de apelaciones, podríamos resolver un caso. O no. Estas son el tipo de interrogantes, ¿verdad? Luego, bueno, aquí ya cambiando, ahorita te vuelvo tu iPad. Si no, vamos a ver. Ok. Sí, la verdad es que aquí, ¿cuál es la base para que uno pudiera decir que se amplía tanto, gracias, el concepto de derecho? ¿Por qué podemos incorporar como derecho a un contrato los principios de UNIDROIT, o los Incoterms, o la Convención de las Naciones Unidas sobre la compraventa internacional de mercaderías, aunque ni siquiera es Estado parte de Guatemala, o algunas otras cosas como los tipos que voy a poner ahorita? Por el acuerdo de voluntad de las partes. Simplemente, solo por eso, ¿verdad? La autonomía, la voluntad de las partes. Y siempre y cuando, obviamente, todas esas disposiciones no vulneren o busquen vulnerar normas imperativas o orden público. Obviamente hay límites, es decir, hay prudencia que debe siempre de existir de por medio para cualquier ejercicio de libertad. Esta libertad, la libertad de contratación basada en la autonomía y la voluntad de las partes, es la reina en todo el tema arbitral, incluido el tema arbitral en su parte procesal
como el tema de las normas sustantivas que deben usarse en los procesos arbitrales. Así de fundamental es el tema del acuerdo de las partes, el principio de la autonomía de la voluntad de las partes. Interesante, que no tiene nada que ver con esta charla, pero me estoy atrasando un poco. El Salvador, país vecino, al voltear a ver su constitución, ¿saben dónde encuentran el fundamento de los ciudadanos para usar el arbitraje? Esto lo hemos hablado en otras charlas. Está en el artículo 23 de la Constitución de El Salvador, que es un artículo dentro del catálogo de los derechos humanos individuales. Y en ese catálogo de derechos humanos individuales dice: las partes tienen libre contratación y tienen además, estoy parafraseando, el domenio puede chequearme a ver si estoy mintiendo, ¿verdad? Y tienen además el derecho de resolver sus controversias por la vía del arbitramiento o el arbitraje. O sea, en la Constitución salvadoreña, que es la única que vemos que reconoce como derecho humano individual la libertad de contratación, ¡oh, qué interesante!, ¿no? Y eso nos abre la expectativa de que bajo el artículo 44 nuestro de la Constitución, yo puedo decir, en Guatemala ese es otro derecho humano fundamental, la libre contratación. A veces se nos puede ir esa perspectiva, pero ¿es un derecho fundamental? Sí. De hecho es el principio que sabe todo, hasta en los pactos sociales y pactos políticos, ¿verdad? Y luego, de ahí, el constitucionalista salvadoreño o la constituyente salvadoreña vincula directamente ese derecho de contratación con el arbitraje. Eso es clarísimo, ¿verdad? Siempre y cuando esos acuerdos no busquen, incluso no busquen, porque a veces hay fraude de ley o fraude de derechos, si queremos hablar un poco más ampliamente, se busca eludir la aplicación de ciertas normas que de otra forma tendrían que aplicarse a través de estos llamados forum shopping y selección de derechos. Eso ya es ilegítimo, o puede ser ilegítimo. Bueno, vamos a ver si me hay algo ahí. Sí, eso lo decía ahí al final. Vamos a ir caminando más rápido por el tiempo. Bueno, principales normas de derecho internacional privado en Guatemala. Si aquí tuviéramos que tener un caso donde nosotros como árbitros tuviéramos que consultar nuestras normas conflictuales porque las partes no eligieron su derecho y vamos a creer como tribunal arbitral que es dable usar las normas conflictuales de Guatemala para buscar cuál es el derecho sustantivo que debemos aplicar a la controversia, entonces ahí yo diría que lo primero que tenemos que ver es la Convención Interamericana, y la Convención Interamericana lo dice. Miren lo que dice el artículo 2, o perdón, el artículo 1: en defecto de norma internacional, los estados parte aplicarán la regla de conflicto de su derecho interno. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Está clarísima la jerarquía normativa ahí. Primero vamos a ver si hay norma conflictual en tratados. Insisto, hay muchos tratados en materia de conflicto de leyes. Están los de pagarés, de cheques, de poderes, y eso que Guatemala dejó de suscribir, como a veces tenemos la modalidad de suscribir cuando tratado nos pongan enfrente, pero digamos ahorita por lo menos Guatemala ha estado un poco lenta en esto, quizás gracias a Dios, porque a veces suscribimos tratados que después decimos que son inconstitucionales. ¿Qué hacemos con un tratado ya incorporado? Y el artículo 27 de la Convención de Viena, que no nos permite alegar ninguna norma de orden interno para decir que no vamos a cumplir una norma internacional. Menudo problema. Entonces, los artículos interesantes para mí de esas normas generales está el 2, el iura novit curia se extiende a todo el derecho que sea aplicable en un caso. Es decir, ya no podemos alegar de que el derecho extranjero está sujeto a prueba. Imagínense qué evolución la nuestra, ¿verdad? El artículo 5 y el 6 obviamente son valladares para que no se pueda someter las partes a un derecho extranjero si con ello lo que buscan es un fraude de ley o evitar, digamos, la aplicación de una norma imperativa o de orden público. Y así hay otros ejemplos importantes. Pero por supuesto, ojo, el famoso olvidado Código de Bustamante, saturado de normas de derecho internacional privado. Hay que también tenerlo presente para ver si no hay por ahí alguna disposición que nos tengamos que, digamos, concentrar en aplicarla,
o que nos dirija hacia una norma sustantiva imperativa. No puedo parar a hablar mucho de Código Bustamante porque es enorme, como ustedes saben, y bastante olvidado. Yo no sé si ustedes tienen la misma percepción que yo, pero creo que ese Código Bustamante, ¿cómo se llama el Código Bustamante? Código de Derecho Internacional Privado. Ese está, en mi opinión, olvidado. Luego, ley de orden judicial, obviamente de los artículos 21 al 35 están bajo el epígrafe de normas de derecho internacional privado, no normas de conflicto. Pero eso es, en todo caso, ya sabemos, sí son términos totalmente intercambiables. Por si alguien tiene duda qué quiere significar su norma de derecho internacional privado, en la ley de arbitraje son las normas conflictuales. ¿Y cuál es la estrella principal a la que nos queríamos referir hoy? Es el artículo 31, el pacto de sumisión. Vean la diferencia entre el artículo 38 de la ley de arbitraje y este artículo 31. 38 creo que era la de arbitraje. Vamos a ver. ¿Cuál es la diferencia? De nuestra ley 36, perdón. Miren, dice: decidirá el litigio de los arbitrajes internacionales, insisto, también no es lo más afortunado. No creo que sea lo más correcto haber limitado a que son los internacionales, pero tiene sentido, algún sentido tiene. De conformidad con las normas de derecho elegidas por las partes. ¿Ok? Y ahora, nuestra ley, con pacto de sumisión, dice, en el último punto, ven ahí, los actos y negocios jurídicos se rigen por la ley a que las partes se ven sometidas, salvo que dicho sometimiento sea contrario a leyes permitidas expresas o de orden público. ¿Ven la diferencia? Ley. ¿Qué significa ley en ese contexto? Puede interpretarse como derecho, al igual que en el artículo 36, o será una referencia más sed lex dura lex, ¿verdad? A la norma positiva emitida formalmente por un Congreso de la República, algún Estado por ahí en el mundo, ¿verdad? Yo creo que si uno contrasta textos, desgraciadamente nuestro artículo 31 es más limitado, ¿verdad? Aunque yo nunca, ahora ojo, el 31 no excluye, ¿se dan cuenta, verdad? No tiene aquella exclusión de las normas conflictuales. Eso lo dice a las leyes que las partes se ven sometidas. Cuando uno dice a las leyes, podría incluir la ley, en esas leyes, por ejemplo, a la ley de la República Federal Argentina, y el juez o el árbitro lo primero que quiere ver es sus normas conflictuales. Lo puede hacer porque no está excluida la posibilidad. No sé si me explico. Y eso puede regresar a una posibilidad de usar, tal vez me puedo perder en la explicación que quería dar ahorita, pero ahí sí que retrocediendo un poco. El artículo 31 pareciera más limitado que el artículo 36 de la ley de arbitraje. Pero veámoslo del lado positivo. Cuando se trata de arbitraje y no de litigio normal, jurisdiccional ordinario, tenemos una gama de sometimiento a derecho muchísimo más amplia que en una controversia que yo mando a tribunales porque no someto la controversia a arbitraje. Es decir, en un contrato que no hay acuerdo arbitral y las partes dicen que se aplicará el derecho mexicano, ya si hiciéramos una interpretación restrictiva, el artículo 31 diría, ok, el derecho mexicano, pero entendió solo la ley positiva mexicana, no la jurisprudencia mexicana, no las costumbres o prácticas comerciales en México, por ejemplo, ¿verdad? Es una duda. Pero miren, hasta ahora he estado concentrado en el tema ley, derecho, pero ahora veamos qué significa un poquito aplicar el artículo 36 en un sentido rico, en un sentido amplio. Y estos son solo ejemplos. Normas de derecho que son derecho más allá de lo que yo, pues, si quieren molestar un poco, puse sed lex, ¿verdad? Por aquella noción de sed lex dura lex. Los Incoterms 2010, la Lex Mercatoria, los principios de UNIDROIT y la Comisión de Naciones Unidas sobre el Compraventa Internacional de Mercaderías. Aquí son 4, creo yo, los ejemplos que ya, obviamente ahora solo voy a pasar rápidamente haciendo referencias a algunas características de cada una de estas fuentes del derecho.
porque creo que son tal vez las más interesantes en esta actividad. Hoy tal vez tratando de aportar un poquito de referencias. Muchos de ustedes ya las conocen, quizás no solo las conocen, las han utilizado en casos concretos, pero creo que son como las, digamos, las primarias, ¿verdad? Las que se presentan en primer lugar, pero ahí vamos a ver al final otras mucho más curiosas. Incoterms, muchos de ustedes conocen, quizás lo han usado, quienes trabajan en comercio internacional, ese es un must, ¿verdad? Ustedes saben que esto, miren, yo subrayé a propósito porque se refiere a un estándar internacional de 11 términos comerciales. Hoy son 11. Perdón. Desarrollados, miren cómo se llama esa comisión de la ICC, Comisión de Derecho y Práctica Mercantil. Vean la importancia que tiene la práctica mercantil, que genera normas que a la larga son utilizadas como derecho para resolver disputas internacionales. Ese es otro mundo, es otro mundo. Un mundo donde tenemos que tener no solo la apertura, digamos, hacia esas fuentes, sino además capacidad para conocerlas, ¿verdad? Y saber en qué consisten. Ahí hay mucho trabajo que hacer. O sea, es un trabajo riquísimo, pero serio. Luego, pues facilita, por supuesto, el comercio, eso es lo que buscan, facilitar comercio, pero ante todo, miren, el punto 3 para mí es buscan certeza y seguridad jurídica en el marco internacional. Obvio, ¿verdad? Que la única forma en que se lograría certeza y seguridad jurídica en el marco internacional es que todos los estados tuvieran una ley exactamente igual para las mismas transacciones, que esa es la famosa uniformización o armonización del derecho, que se busca a través de modelos de ley como el modelo de arbitraje, el modelo de comercio electrónico, etcétera, ¿verdad? Pero en fin, eso de alguna forma se logra muy poco a poco y parcialmente, la uniformización o armonización del derecho. En cambio, a través de principios que obviamente, el último punto lo aclara, se deben incorporar por acuerdo de voluntad de las partes, ¿verdad? Claramente deben de referenciarse y pactarse como los convenios que rigen la voluntad de las partes. Ya voy a terminar. Luego, aquí ven ustedes solo unos ejemplos de Incoterms, de los nuevos. Este es un tema muy complejo que aquí en Cámara de Industria, en su relación que tiene ICC, debiera ver si podemos fomentar, por ejemplo, un seminario de ICC oficial sobre Incoterms 2010. Vean ustedes desde cuándo se crearon, 1953, y se va realizando cada década, ¿verdad? Y ¿saben qué es lo interesante? Muchos de ustedes se acordarán que en el Código de Comercio están plasmados los Incoterms, que son para los que están abajo, ¿verdad? Transporte marítimo y vías navegables. Esos están cristalizados en nuestro Código de Comercio, aunque ya en una versión, si quieren, un poquito. Miren, tal vez la versión del 76, ¿verdad? O perdón, ni siquiera la versión del 67, el decreto 270 del Congreso, ¿verdad? O sea que el legislador guatemalteco tomó en cuenta los Incoterms en su segunda versión. Y ya van X, ¿verdad? Número de. Bueno, lex mercatoria, miren, esto es fascinante, realmente es fascinante. Pero lo que, por tiempo, ¿verdad? Yo incluso esa diapositiva, pues aquí, por si quisieran, aquí hay creo que tengo otros accesos de páginas web muy importantes, pero obviamente ven ustedes que hay una noción de lex mercatoria medieval, cómo surge y cómo hoy por hoy esa lex mercatoria tiene otro contexto superlativamente importante. Y no, insisto, no se me olvida como Alejandro Barro decía, a través de aquella norma que vimos, el segundo o el tercer párrafo del artículo 36 nuestro, la ley de arbitraje, ahí se está incorporando en la legislación guatemalteca la posibilidad de que los árbitros usen la lex mercatoria para resolver conflictos, al menos los internacionales. Creo que tiene razón de ser que la lex mercatoria se use en los arbitrajes internacionales. Tiene vocación universalista, es decir, la lex mercatoria no la podemos parar. Existe, se está dando, lo importante es conocerla. ¿Y cómo la podemos conocer? Fíjense que se cristaliza muchas veces, es un poco una cuestión circular o donde hay una intercomunicación muy fuerte, ¿verdad? Porque van a ver ustedes ahí mismo
ya se vuelve a referirse a usos, costumbres, ¿cómo? A través de sentencias. Pero miren el último punto que yo subrayo, las decisiones arbitrales. Yo ese es un énfasis que pongo, porque para, digamos, su servidor, la mejor manera, la forma más idónea de cristalizar la lex mercatoria es por medio de los laudos arbitrales. ¿Y cómo se puede conocer eso? Algunos dirían, pero ¿cómo lo vamos a conocer si los laudos son confidenciales? ¿Saben ustedes, se han dado cuenta que la confidencialidad no es incita a los arbitrajes? Busquen en la ley de arbitraje por lo menos donde dice que los arbitrajes son confidenciales. Y no lo dice. Realmente es una práctica, una costumbre, y generalmente hay que, idealmente, pactarlo. Los reglamentos, Carolina no me dejará mentir, el reglamento de CRECIC sí dice que son confidenciales, creo que el SENAC también, y creo que la gran mayoría de reglamentos pactan como parte accesoria de los acuerdos de las partes que es confidencial. Pero si no se dice que es confidencial, es público. Es una cuestión sorprendente quizá, porque estamos acostumbrados a esa supuesta confidencialidad. Pero las decisiones arbitrales más conocidas, más famosas, yo he oído que uno cita en el caso tal versus tal, ¿cómo hacen? ¿Verdad? Pues resulta que hay repertorios sobre laudos arbitrales. Lo que pasa es que, por ejemplo, la ICC, se me olvidó el nombre de la publicación y ya el Alzheimer empieza a avanzar, porque no lo he logrado recordar hasta este momento, que hace una publicación cada 5 años y ordena los laudos por materia. Claro, tienen el cuidado en ICC de que todos los laudos, cada nombre le ponen XXX o Y, cada referencia a caso concreto la vuelven abstracta, pero uno puede conocer el dictum, ¿verdad? El contenido de los laudos, y ahí está cristalizado, la lex mercatoria increíble. Y de hecho esa lex mercatoria uno la puede ver cruzada con los principios de Leroy, las costumbres que son probadas para el caso concreto, incluso costumbres particulares de las partes que tienen una disputa después de muchos años de relación contractual. Entonces, que serían usos, ¿verdad? En todo caso serían más bien, corrijo, usos. Principios UNIDROIT, no sé si ustedes ya los han utilizado, los conocen. Estos son maravillosos. Ahí tengo un acceso al final, son páginas de principios que sirven desde la interpretación hasta la formalización, el consentimiento. Ahí está el famoso principio de que nadie puede, por ejemplo, alegar actos propios para excusarse de sus obligaciones, ¿verdad? Hay muchos principios muy valiosos que, de hecho, yo sí he visto casos donde las partes en el contrato dicen que como derecho aplicable pactan los principios de UNIDROIT para la contratación internacional, los contratos mercantiles internacionales o contratos comerciales internacionales. La versión más reciente es la 2010. Obviamente, porque estamos terminando, ahí hay mucha materia que estudiar, mucha materia que disfrutar, diría yo incluso, ¿verdad? Porque de hecho yo sí he podido ver cómo algunos casos difíciles se pueden resolver a través de la aplicación de estos principios. Y ojo, miren qué interesante, estamos hablando de principios. Por ejemplo, esto abre muchísimo la capacidad de hacer interpretación, ¿verdad? De exégesis e interpretación, que yo insisto, algunas veces eso es como el querer hacer una interpretación de una norma cuando su texto es claro, es ya como atentar en contra del sistema, en contra de todo. Yo siempre digo, pero si la verdadera labor de un juez, como consecuencia de un árbitro, es interpretar. ¿Y cómo podemos decir, que se pueda limitar eso, aun cuando el texto sea claro? ¿Por qué no puedo ir a ver yo, o es aparentemente claro, por qué no puedo ir a ver su origen, sus antecedentes, su aplicación en otros estados, para enriquecer en todo caso la aplicación, y quizás me encuentre con una sorpresa? En fin, aquí hay muchos temas que al final quizás mi punto es
romper conceptos de alguna manera decimonónicos que tenemos. Ante todo el arbitraje, ¿verdad?, nos permite enormemente de no quedarnos con este concepto, si quieren ver, es el lex dura lex. Ya para terminar, miren ustedes cuánto más hay que se pueden usar en contratos internacionales: cesión de créditos en el comercio internacional, garantías sobre temas de propiedad intelectual. De eso hay tratados, hay convenciones, hay leyes modelo. La ley modelo viene sobre insolvencia transfronteriza, aunque ese es un tema que está identificado como derecho internacional privado, pero ojo, ¿verdad?, yo creo que hay mucho derecho público, derecho operativo. La Convención de Naciones Unidas sobre la utilización de comunicaciones electrónicas, o por ejemplo el tema de firmas electrónicas y comercio electrónico. Es increíble, es la nueva contratación. Nosotros todavía seguimos a veces usando criterios de papel, ¿verdad? Todo eso lo podemos someter en un contrato que esté sometido a estas normas, si las estudiamos, si las conocemos, y las podemos incluso adecuar a nuestro contrato. Y por eso al final puse que sí, no es publicidad del banco. Muchas gracias, muy amable. Y por supuesto todas sus órdenes, si todavía tienen la paciencia y el tiempo para que hagamos alguna discusión. No sé si los confundí mucho. Sí, don Elio. Al principio, agradecerte, Álvaro, a nombre de CRECIP, por el tiempo que nos has dado, la oportunidad de conocer este tema tan especial, tan apasionante, que es para nosotros el arbitraje, especialmente con el enfoque que le has dado y con la atención específica de instituciones que para muchos pueden ser novedosas, precisamente por la poca discusión que el arbitraje tiene en nuestro medio. Y esa es precisamente la labor que CRECIP, de capacitar y de hacer llegar el contenido del tema arbitral a la mayor cantidad de usuarios. Nuevamente, gracias CRECIP, excelente presentación. Muchas gracias. Mi compañero de la U, entonces todavía no sé. Sí, la verdad que es muy agradable las vueltas de la vida, ¿verdad? Compañeros de la U y ahora estamos en esas vueltas lindas de la vida. Sí, alguien me quiere poner en examen privado. Tenía miedo de levantar la mano. Por favor. Álvaro, yo creo que se quedó corto el tiempo. Mi petición para el doctor Castellanos y para Carolina es que hubiera una segunda o tercera o cuarta parte. Creo que el tema es interesantísimo. Debiéramos tener la oportunidad de asistir a otras charlas en donde se tocaran más puntualmente esos aspectos para poder ahondar un poco más, y por supuesto me uno a las felicitaciones que ya se dieron. Muchas gracias. La verdad que lo podemos invitar a usted a una de esas 4 charlas. Definitivamente yo creo que sí tiene razón. Yo creo que habría que estudiar a fondo qué son los Incoterms, hay que estudiar a fondo qué son los principios universales, para que sí, son maravillosos, son una joya. Por cierto, no sé si alguien de ustedes sabe por qué la Convención de Naciones Unidas sobre compraventa de nacionales de mercaderías, que ya tiene más de 70 estados parte, ¿por qué Guatemala ni siquiera se ha adherido a ella? ¿Cuál es la razón de ser? De por qué nosotros le tenemos probablemente o aparentemente hasta miedo a esa convención. Otra de la que ahí sí me salgo el huacal, la convención de la Haya sobre la apostilla. ¿Por qué nosotros no la hemos suscrito o ratificado? Yo creo que dicen que es porque el Ministerio de Relaciones Exteriores perdería algunos ingresos con las legalizaciones. Pero vaya, esa todavía me la puedo explicar, pero ¿por qué nuestro temor reverencial o a saber qué a la Comisión de a la Comisión de Naciones Unidas sobre compraventa internacional de mercadería, que es compleja, ¿verdad? Y por supuesto lex mercatorias. Eso haría para unos 4 o 5 episodios
porque pueden enfocarse en temas muy particulares, ¿verdad? Así que le agradecemos mucho su sugerencia, ¿verdad? Porque Warren Delgarte siempre buenas sugerencias y respeto mucho sus criterios, usted lo sabe. Así que definitivamente tenemos que tomar nota para ir, y lo rico de esto es que venga gente a hablarnos de eso. Sí, doctora Guetta, también tenía miedo que usted... No, muchas gracias, Álvaro, por la plática. Todos reconocemos tu autoridad en este campo y gracias a que sí por lo que realizó. No, solo secundando lo que Manolo decía, tal vez la segunda parte pudiera ser, por ejemplo, muchas de las convenciones o pactos que mencionaste ahí, yo no los conozco, no sabía ni siquiera que éramos parte de ellos. Y eso como para ir instaurando una cultura de arbitraje en donde se pudieran ir, digamos, uno asesorando la inclusión de esos ordenamientos a la hora de someter el conflicto, crearía una cultura, tanto para los usuarios como para los que en algún momento pudieran integrar tribunales. Entonces, la segunda parte pudiera ser como un vistazo a todas esas condiciones de las que somos parte como Estado, porque muchos de nosotros ni siquiera las conocemos, como una continuación en apoyo a lo que Manolo decía. Muchas gracias. Definitivamente, porque esas comisiones interregionales, yo insisto, por ejemplo, el ejercicio de poderes, sí. Yo les confieso, ¿verdad? Por ejemplo, una vez revisando los poderes que usamos en el área de propiedad intelectual, poderes que vienen de todo lado, pero de repente nos dimos cuenta que varios poderes que estábamos usando para solicitar marcas, ¿verdad? Ahí veo a lo que hacía, pueden incluso ser después, si los hemos usado para un contencioso administrativo, no cumplió con los requisitos de la comisión de... Sí. Incluso desde el momento en que solicitamos, y la marca entonces no se acreditó correctamente, pueden agregar la nulidad de la institución por una tonterita formal de un poder, ¿verdad? Sed lex, dura lex, nadie puede alegar ignorancia de la ley, ¿verdad? Entonces, realmente tuvimos que inmediatamente usar formatos diversos y con instrucciones para los poderes. Si usted es Estado parte de la Comisión tal, ¿verdad? Por favor, cumplir varios requisitos. Si no existe el notariado, tiene que ser bajo declaración jurada, tales extremos. Porque, por ejemplo, los poderes que vienen, Estados Unidos menos mal no es Estado parte de esa Comisión, no todos los poderes de Estados Unidos tendrían probablemente sin cumplir esa convención. Por algo Estados Unidos tampoco ratifica todos esos convenios, ¿verdad? Pero sí, vamos a tomar nota porque hay otras convenciones. De hecho, yo ya no abrí el link a CD, pero me quedé impresionado de ver la cantidad de convenciones interamericanas, que eso sí, tenemos mucho el estilo de ir, ¿qué está haciendo un Citran? Y a venir a hacer nuestra versión CD, ¿verdad? ¿Qué está haciendo un UNIDROIT? Y hacer otra que me llamó la atención es un UNIDROIT, que nosotros la que conocemos casi siempre es la famosa, ahí sí que, Constitución de Principios sobre Contratación Internacional, así le llaman yo. Pero hay otros temas que son impresionantes, están trabajando en UNIDROIT que van bien podrían seguir. En fin, todos esos links ya no los sabéis, se dan cuenta. Le digo, grave problema de manejo de tiempo. Ahí tiene trabajo Carolina para el próximo. Sí. ¿Nosotros podríamos tener acceso a la digital? Sí, claro. Sí. De hecho, creo que Carolina, no sé si las pone las presentaciones en la página web. En la página web de CRECIG, que es www.crecig.com, están las videograbaciones de todas las conferencias que hacemos y subimos algún material cuando el conferencista cierra con su lista. Y en este caso vamos a subir todos los links que se mencionaron el día de hoy para que tengan acceso a ellos. Sí, ¿sabe qué? Sí, totalmente. De hecho, hasta está seguro que voy a ver si hay el copyright que puse yo. Ese es solo por fregar para ver si. Ese copyright es lo que dicen ahí. Sí. Ahora que está de moda el copyright. No, yo les juro que eso, yo cuando lo puse dije va a ser una broma, porque eso es creer que uno tiene algo que pudiera considerarse
apropiar en esos textos, eso es común, ¿verdad? Es conocimiento común. Pero completamente, de mi parte no hay ningún problema, con links y todo. Y sí, esto solo ayuda un poco a ordenar un poco de cómo la discusión debería darse, pero si se dan cuenta, para mí, la esencia de esto es cómo romper un esquema que uno tradicionalmente se enfrenta, ¿verdad? Que es ley, y si está la ley reformada, qué artículo, cuando aquí se vuelve el universo inagotable, ¿no? Realmente. Y encima lo lindo es que es ongoing, todos los días está cambiando, está creciendo, o se está adecuando. Eso es derecho, exactamente, el derecho viviente, ¿verdad? Aquí eso es lo que me gusta, el derecho viviente, no un derecho estático. Un poco usar una referencia que son un gran constitucionalista argentino cuando habla de las constituciones, ¿verdad? ¿Qué preferimos, una constitución estatua o nosotros? Pero es polémico. Perdón. Licenciada, disculpe, yo no sé si entendí muy bien este punto que usted explicó. En las normativas de derecho internacional privado sobre ordenamiento jurídico con relación al Código Civil en materia de familia. El Código Civil guatemalteco es evidentemente una parte en familia conciliatoria, ¿verdad? Pero yo quisiera que abundara o que me explicara mejor esa parte porque casi los procedimientos de familia son rurales, como usted explica. Ok. No, excelente su comentario. La verdad es que yo no expliqué mucho eso, de hecho no lo abordé. Y su pregunta o su comentario me parece muy atinado, porque tenemos que tener cuidado. Yo cuando hice referencia al Código Civil en materia de familia, sucesiones, es porque ahí encuentro normas contractuales, ¿verdad? O normas de derecho internacional privado, donde se entiende fijado el domicilio conyugal, o donde se entiende otorgado el testamento y bajo qué formalidades hay que hacerlo. ¿Me explico? Cuando hice referencia yo a ese mundo que es derecho público, aunque esté dentro del derecho privado, porque son normas imperativas en una buena parte, ¿no? En materia de sucesiones, las normas no son necesariamente, no son normas superiores, son normas de obligatorio que implican una conducta o obligan a un hacer o a un no hacer, ¿verdad? Igual que en materia de familia. Entonces, cuando yo invoqué la referencia al Código Civil aquí, no era para el tema sustantivo y su posible aplicación en una controversia, inclusive subiendo que fuera para el arbitral. ¿Hay materia de familia que puede ser sometida a arbitral? Sí, muy poca. Hay materia de familia que no puede ser sometida a arbitral. Las sucesiones no puede ser un tema salvo algunos aspectos. Yo siempre he dicho, hay que tener cuidado, no hay que generalizar nunca, porque ahí podemos cometer la falacia de la generalización. Hay que ver cada caso si tiene una materia que es arbitrable o no, ¿verdad? O si es una materia en la que las partes tienen libre disposición. El derecho a familia, el derecho a alimentos, obviamente no se puede negociar sobre el derecho a alimentos, pero los alimentos ya producidos son negociables. Entonces, incluso el derecho penal. El derecho penal, la responsabilidad penal, obviamente no se puede sobretransformar, aunque entiendo que en el derecho penal moderno empieza a avanzar, digamos, un poco más la metodología alternativa de conflictos. Pero la responsabilidad civil del delito es totalmente arreglada. 100%. Aunque no lo creamos. Pero imputado y víctima pueden en un proceso penal decir, ¿saben qué? La parte civil la vamos a someter a una. Puede ser. Pero entonces la respuesta es cuando dice referencia a familia, sucesiones, no era para la sustancia, era para la norma conflictual, porque yo no puedo decir que solo en la ley del organismo judicial, en su capítulo de normas de derecho internacional privado, están ahí todas nuestras normas de derecho internacional privado, sino que usted tiene que ir a ver código de trabajo, código civil, código de comercio, incluso el código procesal civil y mercantil, pacto de sumisión, digamos a otro tribunal ahí. El principio de prórroga de jurisdicción no se entiende solo limitada a los tribunales nacionales, por ejemplo. Entonces, no sé si me explico. Normas conflictuales están dispersas en el ordenamiento jurídico. En algunas están más o menos concentradas, como la LOA
o como lo que son ley o son parte de nuestro ordenamiento jurídico, esas convenciones. Esas sí son alta concentración de normas de derecho conflictual, de derecho internacional privado. Solo hay un Sí. comentario, como las normas van cambiando, Sí. también, por ejemplo, ahora podemos ver que tenemos en boga la concentración patrimonial en fundaciones de interés privado. Y tenemos que ver todavía cómo se va a desarrollar la conflictividad en temas, por ejemplo, como de sucesiones, cuando se trata de la intervención de la fundación de interés privado, las interacciones entre personas adentro de esa fundación, y hasta dónde eso es derecho público o no. Estamos en desarrollo en esa parte. Eso que comenta el licenciado Moller es sumamente importante. O sea, no hay nada escrito en piedra. Y las interacciones entre los antes, que nosotros, creo yo, diferenciábamos notablemente como derecho público y privado, las fronteras cada vez son más efímeras, o cada vez hay más entrecruce, o en algunos temas el Estado invade más, digámoslo así, la regulación de áreas que antes no están reguladas, o en otros casos se retira, o permite más. Entonces, es un vaivén constante. Por eso, eso de que derecho público es tal y derecho privado es tal, es una ficción. Eso es mi opinión, eso es una ficción, es pedagógico, ¿verdad? Sirve para ordenar un poco las ideas, pero a la hora de la hora es muy difícil decir radicalmente, ¿verdad? Que una cosa es tal u otra, porque hay que ver. El ejemplo que pone el licenciado Moller es muy, creo, yo no sé cómo trabajaría, por ejemplo, si se presenta un caso donde hay acuerdo arbitral, pero hay temas patrimoniales de familia que están inmersos en un tema como el que mencionamos. Habría que ver hasta dónde, pero ojo, eso es lo lindo, que en arbitraje hay muchos principios se ordenan. Si yo puedo separar lo arbitrable de lo no arbitrable y hay acuerdo arbitral, agarro lo arbitrable y no se puede excusar de que ese pacto de arbitraje obligue. Pero sí tengo que separar lo no arbitrable. Ahora, si lo no arbitrable es de tal naturaleza o peso que al quitárselo a lo arbitrable esto no tiene sentido, se fue el arbitraje. No tiene sentido, pues. No tiene razón. Y ahí es donde al final creo que el arbitraje todo se trata de la razón. Como diría mi abuelo, la razón natural. Dice que mi abuelo así lo explicaba todo cuando él no sabía qué explicar. Daba clase. Y que le decía, bueno, ¿y por qué tal cosa? ¿Y por qué tal cosa? Y mi abuelo, por la razón natural. No sé si hay alguien más al que tenga que responder por la razón natural. Ya no doy. Bien, no doy una. Pues sí, ¿alguien más tiene alguna? ¿Le respondí? Muchas gracias. Muy agradecidos por haber venido a CRECIC. Bueno.